1 y hemos llegado al verso número 10. Puedes abrir tu Biblia y vamos a ir viendo la enseñanza de hoy. Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y no solamente que nos dé el conocimiento, sino que nos dé la fuerza para poner por obra sus palabras. El libro de Revelaciones es muy interesante y es tan interesante que, bueno, tiene una curiosidad de que dice que hay que leerlo en voz alta en la congregación. Hoy estamos estudiando este libro y hemos llegado hasta el verso número 10. Estamos ahí. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1, verso del 10 en adelante. El Mesías Yeshua había sido crucificado, los apóstoles se habían esparcido, luego se habían reunido, luego habían sido matados cada uno de ellos con lujos de detalles crueles. Y el apóstol Juan, en vez de matarlo, Johanan fue mandado a la isla de Patmos, una isla donde extraditaban a muchas personas antisociales, porque el régimen de Dionisio, si no me equivoco con derecho a corrección, porque Nerón, después de Nerón creo que fue Dionisio el que estaba como emperador, no lo mató por la voluntad del Señor y lo mandó exiliado a la isla de Patmos, en una isla desértica, y allí estaba junto con otras personas que el régimen no quería. Pero ¿qué había sucedido? Habían iglesias ahí, pero el rey se había ido, los apóstoles habían sido muertos, Johanan estaba exiliado. ¿Qué hacemos? ¿Qué esperar? ¿Cuál es el ánimo de una congregación donde su líder ya no estaba, donde sus líderes ya no están tampoco? Entonces, ¿cómo me animo? ¿Quién me guía? ¿Quién me respalda? ¿Qué hacemos hoy? Y empezaron a recibir instrucciones por medio de los apóstoles y las revelaciones. Ahora, pero el libro de Revelaciones se escribe para una iglesia en donde supuestamente no va a pasar por lo que allí se va a decir. Entonces, ¿para qué decírselo? La iglesia estaba siendo perseguida, pero ahora el Señor dice, bueno, les voy a contar que ustedes ya tienen la victoria. Y les voy a contar cómo van a suceder las cosas para que ustedes se animen. Es decir, no se entristezcan. Hoy los persiguen, hoy las cosas parecen que andan mal, pero vayan, les voy a decir para que se alegren cómo van a terminar las cosas. De hecho, ustedes van para el cielo, pero saben, aquí van a pasar estas cosas y yo, a esto que ustedes dicen, como decimos ahora, como a los perversos les va bien y a los buenos les va mal. Entonces dice, para que se consuelen, los malos van a pagar su pecado, van a pagar su culpa y van a tener una tribulación como nunca ha habido, y va a haber una gran tribulación y estos van a ser reprendidos y el Señor les empieza a contar que cuando leemos asusta, ¿no? Asusta cuando leemos lo que va a ocurrir. Él no deja impune la culpa de nadie. Entonces, estas palabras le van a servir de consuelo a la iglesia, diciéndole, no te desanimes, congregación, sigue haciendo el bien, las cosas no van a ganar el mal ya perdió, y les voy a contar cómo se cierra el telón de la humanidad hasta llegar de nuevo a la eternidad. Y eso es lo que se cuenta aquí. Entonces todos somos curiosos, todos queremos ver el futuro, algunos quieren ver su futuro en particular, algunos quieren ver el futuro de la humanidad completa, cómo va a terminar. Y todos coinciden que el hombre es autodestructivo. Y todos coinciden, aunque no conozcan escatología o no sean cristianos, todos coinciden que el mundo va a acabar. Porque se lo está terminando el mismo hombre. ¿Cómo va a acabar? No hay duda que va a terminar. El hombre es perverso, corrupto, se autodestruye y ya ellos mismos están comprendiendo. Pero el hombre es tan perverso, tiene genes tan perversos, una naturaleza autodestructiva, que aunque ya tenga todo lo que necesita, sigue de codicioso, destruyendo el mundo para ganar más dinero.
terriblemente. Nosotros somos víctimas de drogas, de pastillas para la hipertensión, para la diabetes, que se han hecho con ingredientes que crean adicción para que usted sea un cliente eterno del laboratorio, y la masa y la fortuna de ese laboratorio sigue incrementando. Los doctores son copartícipes de esto, y cada vez que usted llega, usted es hipertenso, vamos a la pastilla, pagar toda la vida. Cliente seguro. Aunque tengan todo lo que ya necesitan. ¿Cómo no creer en el Señor la corrupción de la naturaleza humana cuando nosotros la podemos ver y saborear y ser víctimas de ella? Entonces, dice el Señor, les voy a contar cómo se van a desarrollar las cosas, e iniciamos el capítulo número 1 de Apocalipsis y vamos al verso número 10. Y dice Yohanan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vamos a analizar este verso número 10. Yo estaba, la verdadera traducción dice caí en éxtasis. ¿Y qué es caer en éxtasis o qué es estar en el Espíritu? Porque nos metemos en un problema ahí. Aquí sucedió algo sobrenatural. Yo siempre he discutido con algunos acerca del Espíritu, porque algunos creen que el Espíritu es como un mito que no se puede tocar. Pero voy a limitarme a lo que la Escritura dice y no a lo que el hombre piensa. El concepto de Espíritu lo da Dios, no lo da el hombre. En ese sentido, acompáñenme y vayamos analizando esto. Entonces dice, yo estaba o caí en éxtasis. Yohanan estaba en el día del Señor. Este día del Señor pueden ser dos cosas. Puede ser el domingo, o puede ser que él dice que está en el día del Señor, es decir, que lo que va a ser revelado en Apocalipsis es el día del Señor. Y cuando Él venga, así va a ser. Entonces pueden ser las dos acepciones. Entonces, pero la cosa es que Yohanan no está en su cuerpo físico, sino que está en un cuerpo diferente. Porque de otra manera, en el cuerpo físico, él no podía ver lo que Dios le iba a revelar. Entonces Dios, siendo soberano, tiene la capacidad de hacer eso. Entonces, en este momento, Yohanan cae en éxtasis y es llevado en otro cuerpo. No voy a decir en un mito ni en nada de eso. En otro cuerpo. Yo voy a explicar por qué. Dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz. Aquí hago la primera pregunta. Si es que estaba en el Espíritu, con la traducción esta, ¿los espíritus tienen orejas? ¿Los espíritus tienen el sentido del oído? Ahora vamos a aprender mucho acá, porque nos han dado tanto garabato con respecto a las cosas estas. Ahora, en el Espíritu, si él estaba en el Espíritu, pero escuchaba, ¿no? Y para escuchar, ¿qué necesitamos? El sentido de la audición. Entonces él dice, fíjense bien, él se transportó, él fue transportado, pero pongan atención que en todo lo que describe, y yo creo la palabra, no estoy inventando, creo la palabra, en todo lo que describe acá, él está consciente. Estar consciente significa en sus 5 sentidos, ¿no? No estaba dormido, no tuvo un sueño, no dice que tuvo un sueño. Muy interesante, no tuvo un sueño, no dice eso acá. Dice, yo estaba en el Espíritu, en éxtasis, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La capacidad de escuchar que tenía era tanto lo que era fuerte como lo que era débil. Entonces él dice, como de trompeta, ni modo, hermano, y yo oí detrás de mí una voz como que estuviera en unos grandes baffles. No, porque en ese tiempo no hacían baffles. Entonces lo que él podía tener como indicio de sonido era la trompeta, que era lo que sonaba fuerte. Lo que indica es que la voz fue muy fuerte, muy fuerte. Ponga atención en lo que estamos diciendo, porque hay unos pícaros que andan diciendo, y hasta la voz cambia cuando lo van a contar. Hermano, el Señor me llevó al infierno, y de ahí me llevó al cielo, y empiezan a decir cosas como él. Pero aquí hay un hombre verdadero que fue llevado, igual como fue llevado Pablo, que esta es la forma en que es llevado, no se deja dar garabatos, esta es la forma bíblica.
no como estos pícaros que andan haciendo estas cosas. Verso número 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Estuvimos estudiando que en el Señor habita la plenitud de la deidad. Entonces el Señor dice que Él es todo. Él es el principio y el fin. Esta frase se interpreta de lo completo, de lo soberano que es Dios. Se lo declara a Yohanan, a Juan. ¿Y por qué se describe de esta manera? Porque la imagen que Yohanan tenía del Mesías Yeshua era aquel en el cual se reclinó en su pecho, ¿recuerdan? Esa era la imagen que tenía del Mesías, ¿lo recuerdan? Yohanan estuvo con el Mesías. Aquí está como unos 90 años, más o menos, después de todo eso. Entonces, él recordaba, tenía una imagen, pero ahora él se está identificando y le dicen: yo soy el principio y el fin. ¿Y cuál es el propósito de declararle a Yohanan o a Juan estas cosas? Dios. Y el propósito viene en la parte B, dice: escribe un rollo de lo que ves. Vamos con el segundo sentido. ¿Qué es lo que dice que va a hacer el Yohanan? Va a ver. Pero si el espíritu es un mito, hermano, no, es un cuerpo diferente al nuestro. ¿Yohanan podía ver? Podía ver. Escribe. ¿Y cómo va a escribir? ¿Con qué escribe, hermano? ¿Ven cómo nos han vendido una idea falsa de lo que es un espíritu? Es un cuerpo diferente al nuestro, pero no es lo que las mentiras que nos ponen. A menos que esta no sea palabra de Dios. Pero si esta es palabra de Dios, esto es lo que dice. Y le da una orden. Escribe un rollo. Aquí dice un libro, obvio, pero no había libro, eran rollos los que había en ese entonces. Entonces escribe un rollo de lo que ves. ¿Qué iba a hacer Yohanan? Ver. ¿El que iba a ver Yohanan? Como una película, iba a ver todo como el mundo se iba a desarrollar hasta que Cristo viniera, fuera impuesto el reino y empezara la eternidad futura. Es lo que va a ser revelado. Entonces, los creyentes no estamos a ciegas, no andamos de noche, estamos claros cómo van a suceder las cosas. Y Dios es el que las ha declarado, no un mentiroso, sino Dios. Y le dice entonces: escribe un libro de lo que ves y envíalo. Hay un propósito de escribir este libro. Y lo envías a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas iglesias que se encontraban en el área geográfica de lo que ahora es Turquía. Turquía abarca toda la posición donde estaban estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias eran iglesias físicas, verdaderas, iglesias existentes en ese momento. Entonces no había solo una iglesia católica. ¿Cuántas iglesias dije que había aquí? 7, eran independientes. No dice, a la madre iglesia dile, no le está diciendo eso. Mira cada iglesia de forma como individual. El Señor verá a la iglesia de Emaús, a la asamblea mesiánica de Emaús de Chapeltique, ¿la verá individual? La va a ver individual. Entonces aquí estas iglesias existían y Juan las va a administrar, porque va a escribir un libro no para botarlo en el aire, va a escribir un libro para enviárselo ¿a quién? A estas iglesias. Ok, pero estas 7 iglesias no solo son las iglesias físicas de ese momento, sino que es también la iglesia a través del tiempo hasta que Cristo venga. También declara el proceso por el que iba a pasar la iglesia hasta que Cristo venga. Y la última iglesia es la apóstata que está por llegar. Está por llegar. Entonces,
Aquí estamos viendo que son iglesias físicas y el mensaje era propio para ese momento, por eso algunos creen que ya era el milenio, porque estaban pasando, ¿verdad? Entonces, es una forma de interpretación que tenían eso. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Ahora, Juan podía moverse. ¿Juan se podía mover? Bueno, pero el espíritu no es un mito, si tú pones atención, hermano, estás viendo que esto tiene todas las facultades que tiene un cuerpo. Pero puede hacer que sea como un cuerpo glorificado, porque un cuerpo físico nuestro no puede ver al Señor. No lo puede ver. Entonces, en este caso, el Señor nunca dice que vamos a andar en espíritu, dice que vamos a andar en cuerpos glorificados. Ahora, este concepto ha salido por ahí, pero la verdad es que dice, ahora él no tiene la capacidad, sino que para poder ver qué tuvo que hacer. Miren, léalo. Y me volví. Entonces quiere decir que los ojos estaban fijos en algún lugar. No tenía así como la existencia etérea, sino que dice, y me volví. Tenía, para poderse volver tenía que tener un ¿qué? Un cuerpo. Para volverme aquí, me tengo que volver. Debo de tener un cuerpo. Y dice aquí, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Tiene voz el Señor? ¿Tiene voz el Señor? Ay, pero el Señor es espíritu. Y a ver, una interpretación que han hecho, yo no lo sé. Pero tiene voz desde el inicio. Cuando se creó el mundo, dijo, hágase. ¿Y cómo lo dijo? Con una voz. Desde el inicio se declara que con su palabra se crean las cosas. Ahora, obvio, en este cerebro infinito que nosotros tenemos, no tenemos la capacidad de comprender todo. Solo lo que el Señor tiene compasión de nosotros y en nuestra ignorancia nos revela a través de su palabra y que su Espíritu nos permite ir entendiendo. Entonces, sentimos un gozo cuando vemos estas revelaciones y que ahora podemos ver que esto que fue escrito se está ejecutando, ¿no? Y ahora, aquello que me parecía insólito e increíble que podía pasar, hoy veo que va a pasar. Nunca me imaginé que podía haber una pandemia como la mencionaba en el Apocalipsis. Yo no tenía ni idea, algunos de ustedes ni se imaginaron, jamás. Y la tercera parte del mundo, mentira, podía ser. Y ahora que tuvimos la pandemia, uy, Dios mío, nos damos cuenta que para morirnos basta una bacteria, ni la puede ver, ni la puede ver. Y somos tan revoltosos que comenzando en China, llegó hasta el último rincón del mundo, que es que nos hemos metido. Somos metidos. ¿Cómo es posible que estando desde China, teníamos metidos de aquí en China, y nomás enfermaron esos payudos? Se vinieron a meter por punto ciego para matarnos, porque no se quedaron allá. No, la gente que además apareció, ¿qué es lo que hizo? Como que el diablo le puso en su corazón, regresar a su país, ¿para qué? Para contaminarlo, para traer el virus. Entonces ahora usted, cuando lee Apocalipsis y oye que la tercera parte de la tierra puede morir, ahora ya no es increíble. Ahora se da cuenta usted que sí. Que si esa vacuna no la ponen, un montón de nosotros ya no estuviéramos, quizás. Uno solo con el susto se moría. El COVID, y se arropaban como musulmanes y se echaban alcohol por todos lados, ¿verdad? Uno con el susto se moría. Así es que, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro, pues yo no sé cómo te los imaginas, pero los que usaban en Israel eran de 7 brazos. Y algunos candeleros no tenían 7 brazos, algunos, pero todos eran con aceite. La fuente para poderlos encender era con aceite. Y de esa forma encendían los candeleros. ¿Y para qué sirve un candelero? Para que alumbre, para que alumbre.
Entonces no vamos a inventar interpretaciones. En este caso, dice que 7 candeleros de oro. 7. ¿Y por qué 7? ¿Cuántas iglesias eran? 7. Entonces dice que había 7 candeleros de oro. Entonces es obvio que esos candeleros eran para que alumbraran. Eran para que alumbraran. Verso 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta frase, el Hijo del Hombre, no sé si tú la has investigado o cómo la interpretas, pero el Señor Yeshua muchas veces se autonombró el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Esta frase es usada muchas veces. Recuerden que estamos hablando de un lenguaje hace 2023 años atrás. No es un lenguaje como el de nosotros. En esos 2023 años desaparecen palabras, desaparecen frases. Pero nosotros tenemos frases y costumbres que van a desaparecer con esta nueva generación que viene. Esta nueva generación solo sabe de iPhone y de software y de hardware. Y usted dice, ¿qué es eso? Entonces hay unas palabras que van desapareciendo. Pero en este caso, él dice 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. La frase del Hijo del Hombre es asignada al Mesías Yeshua. Es asignada al Mesías Yeshua. Y aquí, Yohanan se le va a revelar, y uno de lo más grande es que el Mesías Yeshua es Yahvé. Y esto le da dolor de cabeza a mucha gente. Ya habíamos estudiado antes que la divinidad habita plenamente en el Mesías. Es decir, que Yeshua es Yahvé y Yahvé es Yeshua. O sea, es Dios. Es Dios. ¿Y cómo es posible eso? Y ahora han aparecido dos conceptos que pasan peleando en las redes sociales: los trinitarios y los unitarios. Los trinitarios que dicen que pues, son 3 y que cada uno independientemente, los unitarios que son de su vida y hacen la cuestión. Pero en todo caso, yo creo lo que dice la palabra nada más. Ahora, cuando el Señor dice que es el Alfa y el Omega, ¿quién es el Alfa y el Omega? ¿Quién es el Eterno? Dios. Entonces, ¿quién está diciendo que es Yeshua? Dios. ¿Y yo qué voy a discutir ahí? Yo no discutir nada. Dice que Dios es Dios. ¿Verdad? Porque si no fuera una blasfemia, y Dios mismo lo podía consumir. Pero eso es lo que dice ahí. Y entonces dice, y en medio de los 7 candelabros uno semejante al Hijo del Hombre. Pero cuando dice semejante al Hijo del Hombre es porque Yohanan conocía al Hijo del Hombre. Alguien preguntó, muéstranos al Padre. Y me basta, yo ya no te molesto más. Tengo un dilema dentro de mí, que si tú eres el Mesías o no, que es lo que mata a los judíos hoy también. El dilema de hace 2000 años, y en Bolivia ya se están haciendo al judaísmo porque ya no creen que Jesús es el Mesías. Entonces hay un problema grave, lo que pasó hace 2000 años. Entonces ellos, ¿hasta cuándo claudicaréis? Le dijo el profeta, entre dos pensamientos. Entonces la gente decía, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, tú eres el Hijo de Dios, pero no nos lo habías revelado así. Hermano, lo que tú no logras entender es que Israel al Mesías no lo ve como lo vemos nosotros. Israel ve al Mesías como un caudillo que lo va a llevar a tener un imperio que es el reino. Pero no lo ven como el Hijo de Dios, no lo ven como algo divino, lo ven como David. Y en Israel hay como 3 grupos: ortodoxos, unos que son medios y otros que son liberales. Y tienen un conflicto. Dios mismo tiene un conflicto. Y este conflicto continúa, pero acá, en la revelación que Dios está haciendo para estas 7 iglesias a través de Yohanan, le dice: vi uno semejante al Hijo del Hombre, porque Yohanan conocía al Hijo del Hombre. Es el último apóstol.
Y era un discípulo que con Pedro tenía una confianza con el Señor. Eran bien allegados al Señor. Pero si tú ves lo que vimos en los primeros versos, la descripción del Señor que vamos a ver no es la que habían visto. Cuando aquel le dice, muéstranos al Padre, entonces él le dice, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros? Es decir, que lo que podíamos ver de Dios se vio en el Mesías Yeshua, como ser humano. En él se completó. Eso es lo que podíamos ver. Porque estamos viendo que ahorita él está en su cuerpo físico. No, está en un cuerpo distinto. Porque en este cuerpo nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, semejante al Hijo del Hombre, él lo identificó, algo había en él y le dice, vestido. Permítanme otra pregunta. ¿Me pueden vestir los espíritus? ¿Me pueden vestir los espíritus? Si no tienen cuerpo y van a tirar un trapo, un vestido, ¿qué pasaría? Muy interesante, ¿no les parece? Tenía vestido. ¿Y por qué tiene vestido? Lo que no tiene cuerpo. Pero tenía vestido. Y hace énfasis en eso. No, pero lo que hay es una metáfora. No nos confundamos. Lo que hay que interpretar, el Señor mismo va a estar dando la interpretación. Pero en este caso, Yohanan está describiendo. ¿Qué le dijo que describiera? Lo que ves. Lo que ves. No le dijo lo que te imagines. O lo que, mira, no, lo que ves, describe. Y entonces dice que tenía un vestido real. Un vestido, una ropa que llegaba hasta los pies. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Era una vestidura sacerdotal. Pero aquí hay algo muy interesante. Una vestidura sacerdotal, pero el sacerdote tenía un oficio que era interceder. Pero esta vestidura no tiene ese propósito. Él dice que la ropa llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué significa eso? El Hijo del Hombre. Juan está describiendo los atributos que un Dios tiene, que Dios tiene. Y es lo que él ve. Y él dice, yo veo un cinto. ¿Y ese cinto qué hace? Ahora, él ya no tiene el oficio de interceder, sino que ahora tiene el derecho de juzgar. Y en la segunda venida, ¿qué va a venir el Señor? A juzgar. Ya no va a venir como la primera. Entonces, ese cinto atravesado significa el derecho a juzgar. Es el representante perfecto del hombre, porque por eso se llama el Hijo del Hombre. Es el representante perfecto. El Mesías Yeshua fue hombre 100% y 100% Dios. Por lo tanto, él es capaz de juzgarlo porque vivió en carne. Entonces, ese cinto significa esa capacidad de juzgar. Entonces, Yohanan está viendo un Mesías que no es igual al que había visto la primera vez. El que había visto la primera vez fue escupido, fue maltratado, fue insultado, fue dañado y fue traicionado. Pero el que va a ver ahora es un Mesías victorioso. Ahora va a haber un Mesías que viene a juzgar. Ahora no va a haber un Mesías humilde, sino que va a haber un Mesías poderoso. Y eso es lo que empieza a describir acá. Pero esta es la forma de que estaba alentando Yohanan a la congregación y decirles, no se entristezcan, esta tribulación que están pasando es para la victoria. Y aunque ustedes mueran sin ver lo que va a pasar, yo les voy a revelar lo que va a pasar para que sepan cómo va a terminar. Gloria a Dios. Amén. Cuando yo cierre mis ojos, yo ya sé cómo va a terminar esto. Amén. Yo ya sé cómo va a terminar. Y eso no nos alienta, hermano. No seremos burlados. Dios va a juzgar. Y estos no quedarán impunes. Él le dará a cada uno conforme hizo. Amén.
Gloria a Dios. Eso me alienta. Lo que ahora tú pasas por ser fiel al Señor, lo que ahora tú sufres, todas las calumnias, los vituperios y todo lo que tú tienes hoy no es en vano. El Señor te dice, aliéntate. Eso no es en vano. Yo te pagaré. En el futuro también les daré a ellos lo que corresponde. Entonces, alégrense, porque ustedes no están hechos para ira. Verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y empieza a describir, bueno, ¿cómo era el Señor? Grande, una gran túnica hasta los pies, un cinto de oro. Y ahora sigue describiendo lo que él está viendo. Y dice, su cabello era blanco, pero el escritor lo que intentó decir aquí, describir, era el fulgor de su rostro. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte y tuvo que cubrirse? Porque la gloria de Dios había quedado impregnada en él. Ahora Johanan estaba viendo la gloria de Dios y él lo que miraba era algo refulgente y blanco. Pero no es que el Señor tenía canas, sino que él miraba eso del resplandor que tenía. Y entonces empieza blanca lana como la nieve, sus ojos como llama. Yo no sé la imagen que tú tienes del Mesías. En los calendarios es divertido, ¿no? En los calendarios y los muñecos que hacen es divertido. Cada muñeco es diferente y cada calendario es diferente. En uno es arco, en unos azules, en unos es verde, en otros es rubio, en otros. Pero a la gente no le importa. No le importa cualquier imagen, ellos consideran. Pero la imagen bíblica que nosotros tenemos es la del Mesías Yeshua cuando fue hombre, del cual no hay ningún retrato. Y el manto de Turín, hermano. Nada que ver. El Señor no quiso dar imagen, y no porque no se pudiera, porque hay imágenes de un montón de reyes de esa época. Simplemente no te harás imagen y ya. Entonces no hizo imagen. Pero la imagen que ahora está describiendo Johanan o Juan es bien diferente al concepto de la imagen que nosotros nos habíamos formado. Bueno, sigamos leyendo para que mira cómo reacciona él. Y dice, sus ojos como llama de fuego, verso 15, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¡Wow! Esta imagen no es la del calendario, hermano. Esta imagen no es la que a mí me han mostrado, hermano. Si esto les sale a las 12 de la noche, hermano, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Miren lo que hizo Juan. Miren lo que hizo Juan. Verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Este vocabulario escatológico a veces confunde a las personas. Después de una descripción que no es al Mesías que a mí me han descrito, y hay que tener mucho cuidado cómo nos describen las cosas. A veces por eso no reconocemos ni el verdadero evangelio, porque nos han dado tantas mentiras durante miles de años que nos han engañado. Con la imagen del Mesías nos han mentido tanto. No sé si han oído testimonios de personas que dicen que han muerto y han visto a Jesús, pregúntenme cómo lo vieron, como los de los calendarios. Y entonces vieron al diablo, porque Jesús no es como el de los calendarios. En las escuelas dominicales, por eso, aquí en esta iglesia espero que no se haga, no tengo control y espero de que no se haga. Casi en toda la literatura que los bautistas repartían antes y todo, hacen imágenes. Bueno, aquí se prohibieron, no me acuerdo que tuvimos, de que no aparecieran imágenes, ¿verdad? Porque tú te haces la imagen. Y el diablo es tan puerco que cuando tú te enfermas dice que viste a Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Como el que me enseñaron en la escuela dominical. ¿Es eso? Entonces, a nuestros hijos tenemos que educarles, y en la iglesia hay que tener la educación verdadera, porque en cosas que creemos sencillas podemos tener problemas.
Algunos les muestran hasta Santa Claus, pero no les hablan bien del Señor, ¿verdad? Y eso es terrible. En Estados Unidos no les gusta hablar de Jesús, pero sí de Santa Claus. Qué cosa, ¿verdad? Entonces dice el verso que tenía en su dieta, el verso 16, tenía en su dieta 7 estrellas, de su boca salía una espada. Mira la imagen que te describió. Ahora en su mano derecha tiene 7 estrellas. Tiene 7 estrellas. Y de su boca, Juan dice, metafóricamente dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermanos, así como está el sol ahora, a mediodía, punto. Entonces describe que de su boca una espada de doble filo. Esta espada ya fue mencionada en Gálatas. La palabra es una espada que parte hasta los huesos. Entonces, lo que significa es que el poder de su palabra, con su palabra el Señor destruye ¿a quiénes? A sus enemigos. Escrito está. ¿Cómo le dijo al diablo? El Satanás lo quería engañar y le dijo, escrito está. Si eres el Hijo de Dios, ven, escrito está. Si eres el Hijo del Hombre, convierte las piedras en pan. Escrito está. ¿Cómo le contestó el Señor? ¿Cómo desarmó a sus enemigos? Con la palabra. Con la palabra. Entonces Él destruirá a sus enemigos con la palabra. Entonces esta imagen terrible, ya no de una persona débil, sino de un Dios todopoderoso, temible, que vio Juan, y dice que era como el sol cuando resplandece en su fuera. Recuerden que Johanán estaba en una isla desértica y en el desierto. ¿Dónde es más abrasador el sol? En el desierto. En el desierto. Imagínense la presencia del Todopoderoso. Yo no sé si al verlo parado aquí cuánto resistiríamos. Y Él nos va a ver todas las sinvergüenzadas, y tan humildito que se miraba, pero ahí estamos desnudos delante del Señor. Y tan calladita que miraba a la hermana, ¿sí? Y el otro parecía compositor, pero era tan malo. Y el otro que parecía que no había ni un pecado, y le sale una lista negra. ¿Cómo no creer en el Señor y en su nombre para salvación? Vergüenza me diera que Dios declarara mis pecados aquí delante de ustedes. No sé cuántos de ustedes, pero los míos. Se daría vergüenza. Y mejor perdona y se olvida de ellos. No hay como el perdón del Señor. Y Él se olvida de todos tus. Él no es como las esposas que cuando las dañaste te perdonan pero no olvidan. Siempre te lo sacan cuando están enojadas. El Señor es bien lindo. Te perdona y no te lo vuelve a mencionar. Jamás. Gloria a Dios. La esposa dice que te perdona, pero más que se enoja, ¿te acordás aquel día? A las 2:30, un día jueves, que era allá de diciembre, y empiezan a matar. ¿Es perdón eso? Es perdón. Está como en el Antiguo Testamento, como el sacrificio que solo aplacaba el pecado, pero no lo quitaba. Las mujeres están en el Antiguo Testamento, no lo aplacan, pero no lo quitan. No lo quitan. Entonces la reacción de Johanán, verso 17. Cuando le vi, ¿cuál fue la reacción? Ay, papá. Cuando le vi, caí. Esta es la sorpresa que van a llevar todos aquellos que mueran sin el Señor. Creyendo que después de la muerte no había nada. Creyendo que después de la muerte no iba a pasar nada. Y cuando estén de pie, los grandes y pequeños, los reyes y los plebeyos delante del Señor, y se saquen los libros, y esté la gran columna, esta va a ser la reacción. Pero la iglesia será la reacción de ¿qué? De gozo. Porque nosotros hemos sido perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Y todas mis cochinadas y mis horribles pecados, Dios los enterró como están el norte del sur. De lejos
Así Él los alejó de mí. Amén. Y por su gracia es que estamos de pie. No temblaré cuando Cristo venga, sentiré gozo, porque no tengo deuda, porque Cristo la pagó. Amén. Pero aquellos que no van a reaccionar como Johanan. Y mire lo que dice, al nomás ver esa imagen, dice él. Verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí. Qué lindo la misericordia de Dios. Hermano, yo al verlo, wow, no sé cómo eran los ojos de mi Señor, pero creo que al ver a una persona la desnudaba. Y le venían todos sus pecados, hermano, que no tenía más reacción que caer sobre ¿qué? Sus pies, de verse los cochinos pecadores que eran. Ahora Johanan reacciona inmediatamente en posición de adorar y cae. Es la reacción inmediata ante un Dios todopoderoso. Algunos son soberbios y malcriados y se burlan de Él los hombres hoy. Pero en esta segunda venida nadie se burlará de Él. Porque Él viene a juzgar. Gloria a Dios. La iglesia está con gozo. La iglesia está preparada porque ha sido lavada por la sangre de Cristo. Y no importa lo que me diga mi vecino, lo que me diga fulana que no dé ni un penny por mí, no importa, pero Dios dio su vida por mí en la cruz. Y eso me permite estar de pie. El perdón y su misericordia, no mis actos, sino el acto de Él hecho en la cruz, perdón los pecados. Así es que estamos preparados cuando Él venga. Esto es si estamos cuando Él venga, porque los que nos ven por internet, hoy puede ser el día que el Señor te llame. Algunos creen que estamos, bendito Dios, que estamos vivos cuando Él venga, pero posiblemente nuestro día llegue antes que Él venga y podemos tener esta sorpresa. Caí como muerto a sus pies, pero Él en su misericordia y su diestra, puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Gloria a Dios. ¿A cuánto les ha dicho el Señor, no temas? No temas. No temas, no hay juicio para ti, has sido perdonado, todos tus pecados han sido perdonados. No temas la venida del Señor, que Cristo venga, amén, que Cristo venga, porque no tememos su venida, porque será de gozo, será de alegría, hermano, no será de juicio para nosotros, será de juicio para los impíos. Y dice él, no temas, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, verso 18, y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es el que murió? ¿Quién es el que murió? Pero está hablando como Dios, y ahora le declara a Johanan, yo soy Yeshua, el que murió en la cruz, porque Yahvé no murió en la cruz. Yeshua murió en la cruz, y ahora le declara, yo soy Jesús, el Mesías, el que tú viste, el que estuve muerto. No temas, estás viendo a Dios, pero no temas. Yo soy el que estuve contigo. Ahora era su apariencia diferente, pero Él lo levanta. Qué bonito, hermano, que alguien te levante. No temas. Levántate. Hermano, cuando uno ha cometido algo y va a ser juzgado, y sabes que lo mereces, y en vez de que te den lo que mereces, te digan, levántate, no te preocupes, te perdono. Qué lindo se siente, hermano. Qué lindo. Levántate, te perdono. No importa lo que hayas hecho, te perdono. Levántate. Wow. Es la misericordia de Dios. Levántate. Yo estuve muerto, con esto le declara que Jesús es Dios, amén. Ahí declara, Él murió en la cruz, y le dice aquí, y estuve muerto, dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de ¿qué? De la muerte y del Hades. ¿Qué significa tengo las llaves de la muerte y del Hades? ¿Cómo venció la muerte el Señor? Y no podía ser de otra manera. Algunos dicen, ¿y por qué se hizo hombre? Para experimentar muerte. ¿Y vencer a quién? A la muerte. ¿Y cómo nos demostró que venció a la muerte? Resucitando.
Cuando lo vieron resucitado, venció la muerte. ¿Cuántos habían resucitado? Como ha resucitado el Señor para siempre. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy y la agarro de nuevo. Él demostró que vencía la muerte para alentarnos a nosotros. Porque si Cristo no hubiera resucitado, somos dignos de que de misericordia de nosotros. En vano es nuestra fe. Pero Cristo resucitó. Y ahora se lo está repitiendo a Yohanan, porque Yohanan estaba viendo a alguien que él no conocía de esa forma. Y le dice, yo soy ese. ¿Y sabes qué? Vencía la muerte. ¿Y que él vencía la muerte? El poder que la muerte tenía sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque él le dará vida a todo aquel que crea en él. Y tengo las llaves del Hades, o sea, del Seol, es decir, del lugar, del depósito donde van todos los muertos. Yo tengo la llave ahí porque yo bajé allí y les declaré quién era yo. Y saqué los que están en victoria y los llevé al tercer cielo. Gloria a Dios. Es lo que hizo el Señor. ¿Eran palabras de aliento estas, hermanos? ¿O no son palabras de aliento? Es lo que viene. Van a venir pandemias, algunos hermanos ya están temblando, y van a venir más, hermanos. Y que no hemos, bueno, aquí vamos a leer en Apocalipsis con lujo de detalle todo lo que va a ocurrir. Y vamos terminando, y mire lo que dice, verso 19, escribe las cosas que has visto, y aquí el verso 19 declara todo el libro de Apocalipsis. Ponga atención y llévate esto para tu casa que te voy a declarar el Apocalipsis sintetizado. El verso 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de venir después de esta. Ponga atención. Capítulo 1 al 4, puedes folhear tu Biblia. Capítulo del 1 al 4 se habla de la iglesia. Se habla de la iglesia. Capítulo 1 al 4, para que te hagas este esquema y no te pierdas. Capítulo 1 al 4 se habla de la iglesia. El capítulo 2 y 3 habla de la iglesia en la tierra. El capítulo 4 al verso 24 habla de la iglesia en el cielo. En el cielo. Número 2, del capítulo número 5 al capítulo número 19 del Apocalipsis, desarrolla la semana 70 de Daniel. Perdón los de internet si no han visto los estudios de Daniel, tendrán que verlos, porque el capítulo número 5 al 19 desarrolla todo lo que va a ocurrir en la semana 70 de Daniel. Y mira qué fácil vas a entender el Apocalipsis. Y el capítulo número 20 y 22 habla del reino. En el capítulo número de la semana 70 va a hablar de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de los 7 personajes y de las 7 copas. Y va a abarcar la tribulación. Y en el reino, los capítulos versos 20 y 22 va a hablar del milenio, del cielo nuevo y tierra nueva e iniciamos la eternidad. Ahí está Apocalipsis, fácil. Repito, Apocalipsis, capítulo 1 al 4, habla de la iglesia en la tierra y en el cielo. ¿Y cuáles son estas iglesias? Éfeso, Tiatira, Laodicea, Esmirna y ya lo saben. Del capítulo número 5 al 19 habla de la semana 70 de Daniel, de los 7 sellos, 7 trompetas, 7 personajes, 7 copas y la tribulación. Y el capítulo 20 y 22, el milenio, ¿verdad? El milenio y el cielo nuevo y tierra nueva, gloria a Dios. Y ahí tiene el Apocalipsis, es eso lo que vamos a estar viendo. Y terminamos con el verso 20. Entonces en el verso 19, estas son las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Ya les desarrollé lo que es Apocalipsis. Eso es lo que va a escribir Juan, el Apocalipsis, ¿verdad? Las cosas que han sido, las que acababa de ver en el capítulo 1, y luego las que eran en ese momento, ¿verdad? Los capítulos hasta el 4, y las que van a ser, y los demás capítulos. Es lo que dice el verso 19. Y el verso 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces termina diciendo
él mismo interpreta y dice: lo que te dije así, las 7 ángeles significan la gente que tengo a cargo de las 7 iglesias que están en la tierra. Gloria a Dios. Y hemos terminado el capítulo 1 de Apocalipsis. Espero que Dios haya revelado algo y hemos aprendido algo. Y preparémonos para su venida, y el que no está preparado, le invito a que crea en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, que en el derramamiento de su sangre perdonó todos nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que hoy está a la diestra de Dios Padre. Y cuando yo creo que ese acto fue el que perdona todos mis pecados y mis culpas, alcanzo salvación. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra y tu enseñanza. Nuestras mentes son finitas y solo